¿Alguna vez has caminado por una calle desconocida y de repente has sentido que ya estuviste ahí antes? ¿Has experimentado esa sensación extraña de conocer a alguien en el primer encuentro, como si hubieras compartido años de conversaciones que nunca tuvieron lugar? ¿Te has despertado alguna vez con la certeza absoluta de haber vivido en otro tiempo, en otro lugar, siendo otra persona completamente diferente? Estos no son simples caprichos de la imaginación, son ecos de algo mucho más profundo y misterioso que la ciencia moderna apenas comienza a rozar con la punta de sus dedos. Son recuerdos que no son tuyos, pero que de alguna manera inexplicable forman parte de tu esencia más íntima. El gran Allan Kardec, pionero de la doctrina espírita, nos enseñó que el alma es eterna y que nuestro paso por esta existencia terrena es solo una pequeña fracción de un viaje infinito. Cada vida que vivimos deja marcas indelebles en nuestra conciencia, huellas que trascienden la muerte física y se mantienen grabadas en los archivos más profundos de nuestro ser espiritual. Imagínate por un momento que tu alma es como un libro antiguo, con páginas escritas en idiomas que tu mente consciente no puede descifrar, pero que tu corazón reconoce inmediatamente. Cada página representa una existencia diferente, cada capítulo una lección aprendida, cada párrafo una experiencia que moldeó tu esencia actual. Pero ¿por qué algunos recuerdos logran traspasar el velo del olvido, mientras otros permanecen sepultados en las profundidades del inconsciente? La respuesta yace en la intensidad emocional con la que vivimos ciertos momentos. El amor profundo, el dolor desgarrador, las decisiones que cambiaron el rumbo de una existencia, las promesas hechas en el lecho de muerte. Estos son los acontecimientos que quedan grabados con fuego en el alma. Carl Jung, el genio de la psicología profunda, habló del inconsciente colectivo como un reservorio de experiencias ancestrales compartidas por toda la humanidad. Pero existe algo aún más personal, más íntimo, el inconsciente kármico, donde se almacenan nuestras propias experiencias de vidas pasadas, esperando el momento preciso para emerger a la superficie de nuestra conciencia actual. Piensa en María, una mujer de 35 años que vive en Sao Paulo. Desde niña, cada vez que escucha música clásica, específicamente las composiciones de Chopin, no puede evitar llorar. No es una tristeza común, sino una melancolía profunda que parece venir de un lugar que no puede identificar. En sus sueños más vívidos, se ve a sí misma en un salón elegante del siglo XIX, con un vestido de terciopelo azul, tocando el piano mientras las lágrimas caen sobre las teclas de marfil. Sus dedos, que en esta vida nunca aprendieron a tocar un instrumento, parecen recordar cada nota, cada matiz de la música que nunca estudió. Este fenómeno no es casualidad, es la manifestación de lo que los espiritistas llamamos reminiscencia espiritual. El alma de María guarda en su memoria imperecedera los momentos de una vida anterior donde la música fue su lenguaje más puro, su forma de comunicarse con lo divino. O considera el caso de Huo, un hombre que desde muy joven sintió una atracción irresistible por la cultura japonesa. Sin razón aparente, aprendió japonés con una facilidad asombrosa, como si estuviera recordando un idioma olvidado. En sus meditaciones más profundas, ve imágenes de templos budistas, siente el peso de una katana en sus manos, escucha el sonido de las campanas de bronce resonando en montañas cubiertas de niebla. Su alma recuerda cuando fue un samurái en el Japón feudal, cuando el honor era más valioso que la vida misma. Estos recuerdos no son meras fantasías, son fragmentos de verdad espiritual que emergen cuando nuestra conciencia se encuentra en estados alterados de percepción. Durante el sueño, la meditación profunda, los momentos de crisis emocional o las experiencias cercanas a la muerte, las barreras entre las dimensiones se vuelven más permeables, permitiendo que estas memorias ancestrales afloren a la superficie. El médium Chico Xavier, bendecido con la capacidad de comunicarse con los espíritus, nos transmitió enseñanzas reveladas por entidades superiores sobre este fenómeno. Según estas revelaciones, cada alma lleva consigo un archivo espiritual, donde se registran no solo las experiencias de todas sus encarnaciones, sino también las lecciones aprendidas, las deudas contraídas y los compromisos asumidos. Cuando un niño nace con talentos extraordinarios que no pueden explicarse por la genética o el ambiente familiar,
estamos presenciando la manifestación de habilidades desarrolladas en existencias anteriores. Mozart componiendo sinfonías a los 5 años, Picasso dominando técnicas artísticas desde la infancia, genios matemáticos que resuelven problemas complejos sin educación formal. Todos son ejemplos de almas que traen consigo el bagaje de conocimientos acumulados a lo largo de múltiples encarnaciones. Pero estos recuerdos no siempre son placenteros. Algunas personas experimentan fobias inexplicables, miedos irracionales que no tienen origen en sus experiencias actuales. El terror al agua sin haber tenido accidentes acuáticos, el pánico claustrofóbico sin traumas relacionados, la aversión visceral a ciertos lugares o situaciones. Estos pueden ser ecos de muertes traumáticas en vidas pasadas. La sabiduría ancestral de diversas tradiciones espirituales reconoce este fenómeno. Los budistas tibetanos tienen prácticas específicas para ayudar a las almas a recordar sus encarnaciones anteriores. Los chamanes de las culturas indígenas utilizan plantas sagradas y rituales de purificación para acceder a estas memorias profundas. Los místicos sufíes hablan del recuerdo del alma, como una forma de conocimiento directo que trasciende la experiencia sensorial. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió que el sentido de la vida no se encuentra en el placer o el poder, sino en el significado. Pero ¿qué pasaría si ese significado estuviera conectado con un propósito que trasciende esta existencia actual? ¿Qué pasaría si los recuerdos de vidas pasadas fueran pistas sobre la misión que nuestra alma vino a cumplir en esta encarnación? Aristóteles hablaba del alma como la forma del cuerpo, pero también reconocía que existía algo en el ser humano que trasciende lo físico. Para él, el nous, la mente intuitiva, era capaz de acceder a conocimientos que no provenían de la experiencia sensorial. Estos conocimientos podrían ser precisamente las memorias de existencias anteriores. Kant, con su genio filosófico, nos enseñó que el tiempo y el espacio son categorías de la percepción humana, no realidades absolutas. Si esto es cierto, entonces los recuerdos de vidas pasadas no están atrás en el tiempo, sino que coexisten con nosotros en una dimensión que trasciende nuestra comprensión temporal limitada. Cuando cerramos los ojos y permitimos que nuestra conciencia se expanda más allá de los límites de la personalidad actual, podemos acceder a estos archivos espirituales. Es en el silencio de la meditación, en la quietud del alma, donde estos recuerdos ancestrales pueden emerger como susurros de eternidad, recordándonos que somos mucho más de lo que creemos ser. Los recuerdos que no son tuyos son, en realidad, los más tuyos de todos. Son las huellas de tu verdadera identidad, las marcas de tu evolución espiritual, las pistas sobre el camino que tu alma ha recorrido en su búsqueda incesante de perfección y amor incondicional. Pero ¿cómo podemos distinguir entre una fantasía creada por nuestra imaginación y un verdadero recuerdo espiritual? Esta pregunta ha atormentado a investigadores, místicos y buscadores de la verdad durante siglos. La respuesta yace en comprender las manifestaciones específicas que caracterizan a los recuerdos auténticos de vidas pasadas. Nietzsche, con su perspicacia filosófica, nos habló del eterno retorno, la idea de que todo lo que ha sido volverá a ser. Pero ¿qué pasaría si interpretáramos esto no como una repetición mecánica, sino como el eco eterno de nuestras experiencias pasadas resonando en el presente? Los recuerdos de vidas anteriores no son repeticiones, sino reverberaciones de nuestra esencia inmutable, manifestándose en nuevas formas. Observa los signos que tu alma te envía. ¿Has notado que ciertas personas te generan una sensación inmediata de familiaridad o rechazo sin motivo aparente? Estas son las marcas kármicas de las que habla la doctrina espírita. Son almas con las que has compartido experiencias intensas en existencias anteriores, ya sea como amigos, familiares, amantes o incluso enemigos. Helena, una terapeuta de regresión, cuenta el caso extraordinario de dos hermanas que llegaron a su consulta. Desde la infancia sentían una conexión inexplicable con la cultura egipcia. Ambas soñaban con los mismos paisajes desérticos, con templos de piedra caliza y rituales sagrados bajo la luz de la luna. Durante una sesión de hipnosis regresiva, descubrieron que en una vida anterior habían sido sacerdotisas en el templo de Isis en Alejandría,
donde servían juntas como guardianas de los misterios sagrados. Lo más revelador no fueron solo las visiones, sino los conocimientos específicos que emergieron. Hablaron de técnicas de embalsamiento que solo conocían los arqueólogos especialistas. Describieron rituales que aparecían en papiros encontrados décadas después de sus sesiones. Mencionaron nombres de faraones que no aparecían en los libros de historia popular. Sus almas habían preservado no solo los recuerdos emocionales, sino también los conocimientos técnicos de aquella existencia. Este fenómeno se conoce como xenoglosia, la capacidad de hablar o entender idiomas que nunca se aprendieron en la vida actual. El espiritismo documenta casos donde personas en estado de trance hablan fluidamente en lenguas muertas, dialectos antiguos o idiomas que no existen en su entorno cultural. No es la mente consciente la que accede a estos conocimientos, sino el espíritu que recuerda las herramientas lingüísticas de encarnaciones pasadas. Carl Jung exploró profundamente estos fenómenos a través de su concepto de sincronicidad. Para él, las coincidencias significativas no eran casualidades, sino manifestaciones de un orden superior que conecta los eventos internos con los externos. Cuando experimentamos sincronicidades relacionadas con culturas, lugares o personas específicas, podríamos estar recibiendo señales de nuestras conexiones kármicas, pero los recuerdos espirituales no siempre llegan de forma dulce y nostálgica. A menudo emergen como pesadillas recurrentes, fobias inexplicables o dolores físicos sin causa médica aparente. El cuerpo actual puede manifestar las heridas del alma que arrastra traumas de existencias anteriores. Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó décadas a investigar científicamente la reencarnación. Documentó más de 3.000 casos de niños que recordaban vidas pasadas con detalles verificables. Uno de sus casos más impactantes fue el de un niño en la India que recordaba haber sido asesinado por un disparo en la cabeza. El niño nació con una marca de nacimiento circular en el lugar exacto donde supuestamente había recibido el disparo y pudo identificar a su asesino y a familiares de su vida anterior con precisión absoluta. Estos casos nos confrontan con una realidad que desafía nuestra comprensión materialista del mundo. Las marcas de nacimiento, las malformaciones congénitas, los talentos inexplicables, todos podrían ser manifestaciones físicas de experiencias espirituales pasadas, grabadas en el patrón energético del alma. La tradición tibetana del budismo tiene un conocimiento milenario sobre este tema. Los lamas reencarnados, los tulkus, son identificados desde la infancia por su capacidad de recordar objetos, lugares y personas de su encarnación anterior. El proceso de identificación incluye pruebas rigurosas donde el niño debe reconocer pertenencias personales del lama fallecido entre decenas de objetos similares. Estas manifestaciones no son privilegio de los grandes maestros espirituales. Cada alma común tiene la capacidad de acceder a sus memorias ancestrales cuando las condiciones son propicias. Los estados alterados de conciencia, inducidos por meditación profunda, ayuno prolongado, prácticas respiratorias específicas o incluso crisis emocionales intensas, pueden abrir las puertas de la percepción espiritual. Pero ¿por qué algunas personas tienen recuerdos más vívidos que otras? La respuesta está en el grado de evolución espiritual y en la intensidad emocional de las experiencias pasadas. Las almas más antiguas, que han vivido múltiples encarnaciones, tienen archivos más ricos y complejos. Además, las experiencias que fueron vividas con gran intensidad emocional, amor profundo, dolor extremo, decisiones trascendentales, dejan huellas más profundas en la memoria espiritual. Los sueños son una de las vías más comunes para acceder a estos recuerdos. Durante el sueño, la conciencia ordinaria se relaja y permite que emerjan contenidos más profundos del inconsciente. Los sueños recurrentes que transcurren en épocas históricas específicas, con personajes desconocidos que sin embargo nos resultan familiares, en paisajes que reconocemos sin haber visitado, pueden ser ventanas hacia nuestras existencias anteriores. La proyección astral o experiencia fuera del cuerpo también puede facilitar el acceso a estas memorias. Cuando el espíritu se libera temporalmente de las limitaciones físicas, puede visitar los lugares donde vivió en encarnaciones pasadas,
reencontrarse con almas conocidas que habitan en otros planos de existencia, o revivir momentos significativos de vidas anteriores. Existe también el fenómeno de las nostalgias sin causa, esas melancolías profundas que nos invaden al contemplar paisajes que nunca visitamos, al escuchar músicas de épocas que no vivimos, al ver fotografías de lugares lejanos que nos resultan extrañamente familiares. Estas nostalgias no son romantizaciones del pasado, sino ecos auténticos de hogares espirituales donde nuestra alma residió en otras existencias. Los olores también pueden ser desencadenantes poderosos de recuerdos espirituales. El aroma de incienso puede transportarnos instantáneamente a un monasterio medieval donde fuimos monjes contemplativos. El perfume de jazmín puede evocar recuerdos de una vida como cortesana en la India mogol. Los olores penetran directamente en el sistema límbico, la parte más antigua del cerebro, donde se almacenan las memorias emocionales más profundas. La música posee una capacidad única para despertar recuerdos espirituales. Ciertos ritmos, melodías o armonías pueden resonar con frecuencias que nuestro espíritu reconoce de existencias anteriores. No es casualidad que la música haya sido considerada en todas las tradiciones espirituales como un lenguaje sagrado, una forma de comunicación que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Estas manifestaciones del alma ancestral no son curiosidades paranormales, sino herramientas de autoconocimiento que nos permiten comprender mejor nuestra misión actual, nuestras relaciones presentes y nuestro propósito evolutivo. Al reconocer los patrones que se repiten a lo largo de nuestras encarnaciones, podemos identificar las lecciones que aún debemos aprender y los talentos que debemos desarrollar. Pero aquí surge una pregunta fundamental que ha inquietado a los buscadores espirituales de todos los tiempos. ¿Por qué la mayoría de las personas no recuerdan sus vidas pasadas? ¿Por qué este conocimiento permanece oculto en los rincones más profundos de nuestra conciencia, emergiendo solo en fragmentos ocasionales que nos dejan con más preguntas que respuestas? La respuesta a esta interrogante nos lleva al corazón mismo del misterio de la encarnación. El olvido no es una limitación, sino una gracia divina. Imagina por un momento que recordaras vívidamente cada injusticia que sufriste, cada traición que experimentaste, cada dolor que soportaste a lo largo de múltiples existencias. El peso de tantas memorias dolorosas sería insoportable para la conciencia humana actual. Allan Kardec, en su sabiduría espiritual, nos enseñó que el velo del olvido permite que cada alma tenga un nuevo comienzo, una oportunidad fresca de evolucionar sin estar limitada por los errores del pasado. Sin embargo, este velo no es completamente opaco. Las experiencias más significativas, aquellas que contienen lecciones esenciales para nuestro crecimiento, logran filtrarse a través de este velo en forma de intuiciones, talentos naturales, afinidades inexplicables o aversiones instintivas. Pero ¿qué sucede cuando este velo comienza a adelgazarse? Cuando una persona inicia un proceso de despertar espiritual profundo, cuando su conciencia se expande más allá de los límites de la personalidad actual, estos recuerdos ancestrales pueden emerger con una intensidad abrumadora. Es como si el alma, al sentirse más libre de las ataduras materiales, comenzara a recordar su verdadera naturaleza multidimensional. Viktor Frankl, en su exploración de la psique humana, descubrió que el ser humano posee una dimensión noológica, una parte de su ser que trasciende lo biológico y lo psicológico. Esta dimensión espiritual es precisamente donde se almacenan las memorias de vidas pasadas, donde reside la sabiduría acumulada a lo largo de múltiples encarnaciones. El proceso de recordar vidas pasadas puede ser profundamente transformador, pero también puede ser desestabilizador si no se aborda con la preparación adecuada. Muchas personas que experimentan recuerdos espontáneos de vidas anteriores pasan por periodos de confusión, desorientación e incluso crisis existenciales. Se preguntan, ¿quién soy realmente? ¿Soy la persona que creo ser en esta vida o soy esa otra personalidad que vivió hace siglos? La respuesta es que eres ambas y ninguna al mismo tiempo. Eres la suma total de todas tus experiencias, pero también eres más que esa suma. Cada personalidad que has tenido en diferentes encarnaciones es como un instrumento en una orquesta sinfónica. El músico que toca el violín en una pieza
no es el mismo que toca el piano en otra, pero ambos son expresiones del mismo compositor divino, tu alma inmortal. Carl Jung comprendió esto profundamente cuando desarrolló su concepto de individuación, el proceso por el cual una persona integra los aspectos conscientes e inconscientes de su psique para alcanzar la totalidad. Pero Jung no sabía que este proceso podía extenderse más allá de una sola vida, que la individuación verdadera requiere la integración de todas nuestras personalidades pasadas en una conciencia unificada. Esta integración no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que puede tomar años, décadas o incluso vidas enteras. Comienza con el reconocimiento de que somos más de lo que aparentamos ser, continúa con la aceptación de nuestras múltiples facetas y culmina con la comprensión de que todas estas facetas son expresiones de una única esencia divina. Pero este despertar puede traer consigo desafíos únicos. Algunas personas experimentan lo que los psicólogos transpersonales llaman emergencia espiritual, un estado donde los recuerdos de vidas pasadas emergen tan intensamente que interfieren con el funcionamiento normal de la vida cotidiana. Pueden experimentar visiones vívidas, escuchar voces de sus personalidades pasadas o sentir que están viviendo simultáneamente en múltiples épocas históricas. Es crucial comprender que estos síntomas no son signos de enfermedad mental, sino indicadores de que la conciencia se está expandiendo más allá de sus límites habituales. Sin embargo, requieren guía espiritual adecuada y técnicas específicas para integrar estas experiencias de manera saludable. La tradición espírita nos enseña que durante estos procesos de despertar es común experimentar la presencia de guías espirituales que nos ayudan a navegar por las aguas profundas de la memoria ancestral. Estos guías pueden ser espíritus evolucionados que nos asisten desde planos superiores, o incluso nuestras propias personalidades pasadas que han alcanzado un estado de mayor sabiduría. Chico Xavier, en sus comunicaciones mediúmnicas, describió casos donde personas en proceso de despertar espiritual recibían visitas de sus propias encarnaciones anteriores. Estas visitas no eran alucinaciones, sino encuentros reales con aspectos de su propia alma que residían en dimensiones paralelas de existencia. Imagine por un momento que pudieras tener una conversación con la persona que fuiste hace 300 años. ¿Qué te diría esa versión anterior de ti mismo? ¿Qué consejos te ofrecería? ¿Qué errores te advertiría que no cometieras? Esta no es solo una fantasía poética, sino una posibilidad real para aquellos que desarrollan la capacidad de comunicarse con sus propias memorias espirituales. Pero el despertar a los recuerdos de vidas pasadas no se trata solo de curiosidad personal o entretenimiento esotérico. Tiene implicaciones profundas para nuestro crecimiento espiritual y nuestra comprensión del propósito de la vida. Al recordar nuestras existencias anteriores, podemos identificar patrones kármicos que se repiten, comprender las razones espirituales detrás de nuestras circunstancias actuales y tomar decisiones más conscientes sobre el rumbo de nuestra evolución. ¿Tienes alguna relación problemática en tu vida actual? Es posible que esa persona sea un alma con la que has tenido conflictos en múltiples encarnaciones y que ambos hayan elegido reencontrarse en esta vida para resolver finalmente esas diferencias. ¿Sientes una atracción inexplicable hacia cierto tipo de trabajo o actividad? Podría ser que tu alma esté recordando una vocación que desarrollaste con maestría en existencias anteriores. Los recuerdos de vidas pasadas también pueden explicar ciertos miedos o fobias que parecen irracionales. Una persona con terror al agua podría estar recordando una muerte por ahogamiento en una vida anterior. Alguien con claustrofobia extrema podría estar reviviendo recuerdos de haber sido enterrado vivo o encarcelado. Estas memorias traumáticas no emergen para torturarnos, sino para ser sanadas y liberadas. El proceso de sanación de traumas de vidas pasadas requiere técnicas específicas que van más allá de la terapia convencional. Incluye rituales de perdón, meditaciones de liberación y prácticas energéticas que permiten que el alma suelte las cargas emocionales que ha estado arrastrando durante siglos. Una técnica particularmente poderosa es el diálogo con el alma ancestral,
donde la persona entra en un estado meditativo profundo y establece una comunicación directa con la parte de su ser que vivió la experiencia traumática. A través de este diálogo se puede ofrecer comprensión, perdón y sanación a esa versión anterior de uno mismo. Pero no todos los recuerdos de vidas pasadas son traumáticos. Muchas personas descubren talentos, habilidades y conocimientos que desarrollaron en existencias anteriores y que pueden ser reactivados en la vida actual. Un artista que nunca estudió técnicas clásicas, pero que instintivamente sabe cómo mezclar colores, podría estar recordando una vida como pintor renacentista. Un sanador natural que conoce intuitivamente el uso de hierbas medicinales podría estar accediendo a conocimientos de cuando fue chamán o curandero. Estos talentos no son regalos caprichosos del destino, sino herramientas que el alma ha desarrollado conscientemente para cumplir su misión en esta encarnación. Al reconocer y desarrollar estos dones, no solo nos realizamos personalmente, sino que también contribuimos al plan divino de evolución planetaria. Pero aquí llegamos al punto más crucial de todo este conocimiento. Cuando comenzamos a despertar a nuestros recuerdos de vidas pasadas, cuando nuestro velo espiritual se adelgaza y nuestra conciencia se expande, también nos volvemos más vulnerables a influencias que no siempre son benéficas. Es como si al abrir las puertas de la percepción espiritual, no solo entraran las memorias de nuestras propias existencias, sino también energías y entidades que han estado esperando la oportunidad de conectarse con nosotros. La tradición espírita nos enseña que existen diferentes planos de existencia, y no todos están habitados por espíritus evolucionados y benevolentes. Cuando una persona comienza a desarrollar sus facultades espirituales, puede atraer la atención de entidades que buscan interferir en su progreso evolutivo, ya sea por envidia, por malicia, o simplemente porque se sienten atraídas hacia la luz que emana un alma en proceso de despertar. ¿Has notado que cuando comienzas a profundizar en temas espirituales, a meditar con mayor frecuencia o a explorar tus recuerdos de vidas pasadas, súbitamente aparecen obstáculos inexplicables en tu vida? Discusiones familiares sin motivo aparente, problemas financieros inesperados, enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar, pesadillas recurrentes que te dejan agotado. Estos no son siempre coincidencias, sino manifestaciones de lo que los expertos en espiritualidad llaman resistencia del bajo astral. Las entidades de baja vibración, aquellas que permanecen atadas a los planos inferiores de existencia debido a sus apegos materiales, sus resentimientos no resueltos o su falta de evolución espiritual, pueden intentar obstaculizar el progreso de quienes buscan elevarse espiritualmente. No lo hacen necesariamente por maldad pura, sino porque la luz de un alma en evolución les resulta perturbadora, les recuerda su propia condición de estancamiento. Chico Xavier, a través de sus comunicaciones con el espíritu André Luis, nos reveló que existen verdaderas colonias espirituales en los planos astrales inferiores, habitadas por espíritus que se niegan a aceptar su condición post-mortem y que dedican su existencia a interferir en la vida de los encarnados. Estos espíritus pueden intentar influenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso nuestros recuerdos de vidas pasadas, distorsionándolos para crear confusión y desviar nuestro camino evolutivo. Por eso, es fundamental que cualquier persona que se embarque en la exploración de sus memorias ancestrales se proteja adecuadamente. No basta con la curiosidad o el deseo de conocimiento. Se requiere preparación espiritual, pureza de intenciones y sobre todo técnicas específicas de protección que han sido desarrolladas y perfeccionadas por tradiciones espirituales milenarias. Pero antes de revelarte la técnica ancestral más poderosa que muy pocas personas conocen, es importante que comprendas que la verdadera protección espiritual no viene de amuletos, rituales externos o fórmulas mágicas. La protección más efectiva emana de la elevación de tu propia vibración, del cultivo de virtudes como el amor incondicional, la compasión genuina, la humildad sincera y la búsqueda desinteresada de la verdad. Kant nos enseñó que la moralidad no puede ser impuesta desde afuera, sino que debe brotar desde la profundidad del ser como un imperativo categórico. De la misma manera, la protección espiritual auténtica no puede ser otorgada por fuerzas externas, sino que debe ser generada desde el interior
a través del perfeccionamiento del carácter y la purificación de las intenciones. Sin embargo, existen técnicas específicas que pueden ayudarnos a canalizar y potenciar esta protección natural. Una de las más poderosas proviene de la tradición tibetana del Bon, anterior incluso al budismo, y ha sido preservada en secreto durante más de 3000 años por una línea ininterrumpida de maestros espirituales. Esta técnica se conoce como la respiración del alma protectora, o Tsalung del guardián interior. Muy pocos occidentales han tenido acceso a este conocimiento, y aquellos que lo han recibido han sido específicamente instruidos para transmitirlo solo a buscadores sinceros que demuestren preparación espiritual adecuada. La técnica funciona basándose en el principio de que cada alma posee un guardián interior, una manifestación de su propio ser superior que actúa como protector natural contra influencias negativas. Este guardián no es una entidad separada, sino la expresión más pura y evolucionada de tu propia esencia espiritual. Para activar este guardián, debes sentarte en posición de meditación, con la columna recta pero relajada, los ojos cerrados y las manos en mudra de protección, la mano derecha sobre el corazón, la izquierda sobre el plexo solar. Respira profundamente 3 veces, visualizando que con cada exhalación liberas todas las tensiones, miedos y energías negativas que puedas estar cargando. Luego, en la 4ª respiración, inhala lentamente por la nariz, visualizando una luz dorada que entra por tu coronilla y se dirige hacia tu corazón. Mientras mantienes la respiración, repite mentalmente: invoco al guardián de mi alma, protector de mis memorias sagradas, guardián de mi evolución espiritual. Al exhalar, visualiza que esta luz dorada se expande desde tu corazón, formando una esfera de protección que te rodea completamente. Repite este proceso 7 veces, y en la 7ª respiración, visualiza que tu guardián interior se materializa frente a ti. No intentes forzar una imagen específica, permite que aparezca naturalmente. Puede manifestarse como una figura luminosa, como una versión evolucionada de ti mismo, o simplemente como una presencia protectora que sientes, pero no ves. Una vez que sientes la presencia de tu guardián, establece un pacto sagrado. Guardián de mi alma, te pido que protejas mi exploración de las memorias ancestrales, que solo emerjan los recuerdos que sirvan para mi evolución y la de otros. Que seas el filtro que permita pasar solo la verdad y detenga toda distorsión o interferencia negativa. Esta técnica debe realizarse antes de cualquier práctica de regresión, meditación profunda o exploración de vidas pasadas. Su efectividad aumenta con la práctica constante y la pureza de intenciones. Los maestros tibetanos enseñan que después de practicarla regularmente durante 40 días, el guardián interior se vuelve permanentemente activo, proporcionando protección continua sin necesidad de invocación consciente. Pero recuerda, el verdadero poder de esta técnica no radica en la mecánica del ritual, sino en la fe genuina, la humildad sincera y el reconocimiento de que somos parte de algo infinitamente mayor que nuestra personalidad actual. Cuando nos conectamos con nuestro guardián interior, nos estamos conectando con la sabiduría acumulada de todas nuestras existencias, con la fuerza protectora del amor universal y con la guía de nuestros maestros espirituales. Los recuerdos que no son tuyos, pero que en realidad son los más tuyos de todos, esperan pacientemente en los archivos sagrados de tu alma. Esperan el momento en que tengas la preparación espiritual necesaria para recibirlos sin que te abrumen, la sabiduría suficiente para interpretarlos correctamente y la protección adecuada para mantener tu equilibrio durante el proceso de integración. Cada vida que has vivido ha sido una oportunidad de aprendizaje, cada experiencia una lección, cada encuentro una posibilidad de evolución. Los recuerdos de estas existencias no emergen para glorificar el pasado o para escapar del presente, sino para iluminar tu camino futuro, para recordarte quién eres realmente más allá de las limitaciones de esta encarnación temporal. Tu alma es eterna, tu esencia es inmortal y tu capacidad de evolución es infinita. Los recuerdos de vidas pasadas son solo el comienzo de un despertar mucho mayor, el preludio de una comprensión que trasciende el tiempo, el espacio
y todas las ilusiones de separación que nos mantienen dormidos en la ignorancia espiritual. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de tu ser, si has sentido esa familiar sensación de reconocimiento que no puedes explicar con la lógica, es porque tu alma está lista para emprender este viaje de redescubrimiento. Te invito a suscribirte a este canal, no solo para recibir más contenido, sino para formar parte de una comunidad de almas despiertas que se apoyan mutuamente en este camino de evolución espiritual. Comparte este video con aquellas personas que intuyes que están listas para estas verdades. A veces, un alma que está lista para despertar solo necesita escuchar las palabras correctas en el momento preciso para iniciar su transformación. Tú podrías ser el mensajero que lleve esta luz a alguien que la está esperando. Recuerda, no estás solo en este viaje. Nunca lo has estado, nunca lo estarás.